Observar cómo se convierte lo indestructible en moldeable sigue siendo un proceso hipnótico. El poder del fuego logra convertir el metal en líquido para hacer de él obras de arte que van de las pequeñas esculturas a enormes monumentos. El proceso artesano se funde con el creativo en este proyecto que comenzó un grupo de artistas hace ya más de 3 décadas. Éramos 4 alumnos de la promoción de escultura de Bellas Artes, 4 que éramos la promoción, en ese año éramos solamente 4 personas, y nos presentamos a un concurso de escultura que nos pasó un profesor porque él no podía hacerlo, no quería en ese momento. Nos pasó la propuesta y nos ayudó incluso a terminar las opciones, eso, nos presentamos y ganamos el concurso. Ganamos el concurso, hicimos el monumento y con el dinero que ganamos, pues, esa vez pues, empezamos a buscar un local, encontramos que era una antigua granja, y aquí nos metimos y empezamos, pues un poco de broma, a hacer esculturas y a montar la fundición, que es un poco a la larga lo que nos ha dado de comer. El metal es uno de los materiales originales, ¿no?, por decirlo, de los más utilizados a lo largo de la historia en la escultura. Sí, el bronce es uno de los materiales más antiguos que nos han llegado hasta nuestros días, por su durabilidad, con el cristal, la piedra, la madera más complicado, ¿no? Pero bueno, el bronce es uno de los materiales que ha perdurado en el tiempo. De hecho, todavía se siguen excavando y encontrando piezas escultóricas desde muy antiguas. ¿Y la técnica que utilizan ustedes aquí en la fundición sigue siendo también como se hacía hace cientos de años? La técnica de la fundición en bronce, prácticamente usamos la misma técnica, que se llama la cera perdida, y consiste en realizar modelos en cera que se revisten de un material refractario que aguanta la fundición y se rompe y tal, y se saca y se trabaja. Al principio de los tiempos era un poquito más rudimentario en cuanto a los materiales, pues hoy afortunadamente hay materiales más modernos que te permiten hacer el proceso un pelín más sencillo y te da una calidad de superficie un poco mayor. La Venus de Birkat Ram y la Venus de Tan Tan podrían ser las primeras muestras de esculturas realizadas por el ser humano. Son del Paleolítico y lo cierto es que durante ese periodo se realizaron numerosas piezas de este tipo, como demuestra esta otra hallada más tarde, la Venus de Willendorf. El hombre león y el pensador de Cernaboda pertenecen también a esa época del arte rupestre. En un principio, las obras escultóricas representaban figuras anónimas o rituales mágicos y religiosos. Posteriormente, materiales primarios como la piedra, la arcilla y la madera dieron paso a otros como el hierro o el bronce. Ya de lleno en la edad de los metales, con la aparición de ciudades y edificios públicos en civilizaciones como la egipcia, aumentó la demanda de arte para decoración y, por lo tanto, de esculturas. Egipto es precisamente uno de los lugares en los que surge la representación de la imagen como forma de inmortalizar a los difuntos. Este tipo de estatuas divinas a las que se rinde culto se empiezan a ver también en culturas como la China o la India. El periodo de la Grecia clásica fue considerado durante mucho tiempo como el máximo exponente de la perfección y la belleza. Esa tendencia se mantuvo hasta la llegada de la Edad Media, donde esta disciplina artística estuvo más ligada a la arquitectura en la decoración de edificios religiosos. La escultura gótica, eso sí, dejó grandes piezas para la historia. Con la llegada del Renacimiento volvió el clasicismo y brillaron artistas como Leonardo, Donatello, Rafael o Miguel Ángel. Años después recogieron su estela otros autores como Bernini, ya en la etapa del barroco, con una sociedad más interesada en obras sobrecargadas y decoradas en exceso. En el siglo XIX, el francés Auguste Rodin marca la transición hacia la escultura moderna. Y a partir de ahí, los creadores han seguido añadiendo materiales como el hormigón, las resinas de poliéster o incluso los plásticos. También han ido variando los motivos representados y el arte figurativo comparte espacio con el concepto abstracto. En la parte artística, todo el proceso de realización de las esculturas, por un lado,
y por otro lado tenemos una vertiente también de restauración de esculturas. Hacemos restauración aquí en el propio taller, que nos traen piezas para restaurar, que tienen pues, un brazo partido, o retocar la pátina, o limpiar. Y luego hacemos restauraciones en la calle también. Hemos participado muchos años en la restauración de las esculturas en la calle de Santa Cruz, de la exposición del 73. Y bueno, incluso en la laguna también hemos restaurado todas las esculturas de la calle, los bustos principalmente. Y en principio, bueno, pues esas son las dos actividades más importantes. ¿Y qué significa para ustedes tener entre las manos la obra de otro artista? Hombre, eso es muy importante, tiene una responsabilidad grande, pero al mismo tiempo pues es un placer, ¿no? Tener en cuenta que por nuestras manos han pasado piezas de Miró, de Henry Moore, pues de muchísimos artistas de mucho prestigio, ¿no? Entonces, pues, es un placer, al mismo tiempo una responsabilidad, pero claro, te hace estar cerca del alma de muchos artistas, ¿no? Y de alguna forma eso te va impregnando también y un poco es lo que buscamos siempre, no un mero trabajo físico, sino participar un poco del alma, de la idea que traen los artistas al taller o de la que somos capaces de generar nosotros en el día a día. Yo creo que el hecho de que ellos sean escultores te permite una cierta confianza y sobre todo porque el trato es directo con ellos. Entonces en cualquier momento, aunque tengas o no tengas dudas, pasas, controlas, haces, reparas o retocas cualquier cosa que tengas que hacer. Cuando tienes que incluir algo, cortar algo, todo ese mecanismo de cosas, pues lo llevas directamente con ellos y es fundamental, claro. Las primeras esculturas, que indudablemente eran más, sí figurativas, pero más realistas quizás en algunos casos, que poco a poco derivaron en algo más orgánico, más abstracto y a partir de ahí pues va evolucionando. He intentado combinar distintos materiales, que es muy complejo. Es muy complejo porque siempre no te da el resultado o siempre tienes que cambiar o siempre tienes que recurrir a hacer algún cambio cuando vas dentro del proceso. Pero indudablemente, aunque parezca frío y cálido, es decir, yo creo que he logrado llevar el bronce a la calidez de la madera. Siempre intento, o casi toda mi obra está en ese concepto de regenerar algo nuevo, de crear una continuidad en lo que hemos heredado anteriormente, desde nuestra historia, prehistoria y ancestros, hasta nuestros padres más directos. El mundo surrealista está presente siempre, porque de alguna manera el subconsciente es el que trabaja, ¿no? Y ese mundo del pensamiento, del pensar, del mirar alrededor, de tal, eso sigue siendo el surrealismo, ¿no? Lo interpretes de una forma más directa o más, digamos, más lineal o más orgánica o más geométrica. Yo creo que siempre está también de alguna forma presente. Estamos con otra de las responsables de Bronzo, Evelina Martín. Estamos en un lugar al que llegan algunas de las piezas que se hacen en la fundición, que es Espacio Bronzo.
Bueno, Espacio Bronzo es un sueño, una ilusión que teníamos cuando estábamos en la tienda y estábamos como un poco desconocidos, porque solo nos conocían los escultores, los que se dedicaban a lo mismo que nosotros, y teníamos la ilusión, ya que la carrera de escultor es muy difícil, esas pequeñas cosas que te van surgiendo mientras trabajas, haces texturas en algo que te gusta y tal, plasmarlo de alguna manera en objetos que pudieran ser comprados por gente que le guste el arte, pero no pueda tener un poder adquisitivo para ello, ¿no? Entonces, ahí fue como empezó el Espacio Bronzo. Tienen aquí muchas piezas que materializan objetos cotidianos. ¿Es esto una señal de identidad de Bronzo? Sí, sí, porque de alguna manera es a lo que llegas a la gente, ¿no? Yo misma lo que hago siempre es buscar texturas, hojas secas, cosas que veo todos los días en mi patio, en mi casa, pues el jabón lagarto, que hemos tenido todos, que lo hemos visto en casa, cosas así que a lo mejor no se te han ocurrido a ti, pero alguien te ha dicho, mira, fúndeme un jabón lagarto, ¿qué tal? Digo, qué idea más buena, ¿no? Y es un pisapapeles, y lo tienes ahí como referencia, porque recuerdas a tu abuela o recuerdas a tu madre con ese jabón. Entonces son cosas que así, un cartón de huevo, que a mí me encanta la forma del cartón de huevo. ¿Por qué no? Porque esto no puede ser un objeto artístico, pues así hemos empezado con todo este tema. Yo creo que sí, después la flora canaria, como forma, ¿no? Y es muy escultórico, un vejeque, no puede ser más bonito, y encima propio de aquí, de la laguna, de todas las islas. ¿Qué clientela es la que se acerca hasta Espacio Bronzo? ¿Qué vienen buscando? Pues vienen buscando algo diferente, pero que les llegue, ¿no? Vienen pues para jubilaciones, para regalos así en común, algo que tenga que ver con la persona a la que le quieren regalar. ¿Que suelen venir con el diseño y ustedes se lo materializan o tienen la idea y ustedes le hacen el diseño? ¿Cuál es el proceso? Puede ser las tres cosas, ¿no? Que vengan con una idea y nosotros le hagamos unas propuestas, que vengan con el objeto ya, como un zapato, por ejemplo, un zapato de bebé, un zapato de algo, no sé, una bota antigua, una bota vieja, o algo que, por ejemplo, para premios o para trofeos, también vienen con una idea y nosotros se lo proponemos. Lo que ustedes ofrecen aquí también es una forma de democratizar un poco el arte, ¿no? Sí. De hecho, tenemos una tarjeta que pone consumo arte, que tiene ese doble significado, consumo arte y consumo arte. Y es para eso, dando, yo que sé, una pieza de 200 y pico euros o algo así, lo puedes comprar de 3 veces o de 4, llegamos a un acuerdo y así mucha gente se ha ido haciendo con una pequeña colección. Porque a día de hoy, claro, pensamos en el coleccionista de arte y pensamos en grandes fortunas. ¿Ustedes perciben que hay clientes que vienen porque son personas a las que les gusta mucho el arte y les gustaría coleccionarlo de alguna manera? Yo creo que cada vez más están viniendo gente que no estaba acostumbrada y que ya están dando el pasito. Empiezan mejor con piezas nuestras y luego terminan con piezas de autores que tenemos en la tienda. Procuramos tener cosas de pequeño formato para que los precios no sean muy... Porque no me gusta nada decir caros, es que es lo que valen, pero son precios que a lo mejor en una cosa que es algo para admirar, algo para tú recrearte, no puedes permitírtelo, ¿no? En Estados Unidos había un matrimonio de funcionarios en Nueva York que tenían un apartamentito muy pequeñito. Entonces ellos compraban obra que fuese de una medida determinada muy pequeña y que le cupiesen un taxi. Pues ahora es una de las colecciones más importantes que hay en Estados Unidos
de una generación determinada. Hay un incipiente que no se puede llamar coleccionismo, porque principalmente compran para decorar. Comprando esas obras para decorar sus casas, acostumbrarse ellos a rodearse de cosas bellas, podía ser como la semillita para que entren dentro de la dinámica del coleccionismo. Una persona que colecciona le da igual tener una cueva que tener un palacio, que tener un piso de 40 metros cuadrados. El coleccionismo es otra cosa, el coleccionismo es pasión y querer adquirir y poseer esas cosas bellas, esos objetos que los artistas realizan, ¿no? El nivel económico también es diferente, porque si yo no me puedo comprar un óleo sobre lienzo de 3 metros por 2, ese artista hará diferentes soportes de obra, ¿no? Y entonces, si no puedo comprarle el óleo sobre lienzo, le podré comprar un grabado. Un NFT es un archivo virtual que no se puede copiar, es único, es original, está basado en tecnología blockchain, o sea, es irreplicable. Al adquirir una de esas partes, tú eres propietario de ese porcentaje, propietario a todos los efectos legales. Y además, la tecnología que se usa para esto es una tecnología segura y que certifica que cada punto de obra o cada parte de obra es totalmente auténtica y original. Es tener una acción o una participación de quien dice de una eléctrica o de una telefonía o etcétera, etcétera, es lo mismo tener una participación de una obra. Pero eso ya es una realidad, no es que dentro de 10 años, eso es una realidad. Y yo como disfruto es teniendo el objeto conmigo, yendo a los museos, yendo a las galerías y tener el contacto directo con los artistas, si viven y si no, pues disfrutar de esas obras maravillosas. Pensamos en escultura y pensamos en un museo, en esculturas, en monumentos, pero una escultura puede ser también pues estas piezas de joyería que tienen aquí, por ejemplo, ¿no? Sí, hemos apostado por la joyería contemporánea, y estamos súper orgullosos de eso porque empezamos como un juego en la sala, invitando a pocos joyeros porque no conocíamos, pero así escultores, para que hicieran un pequeño guiño con la joyería, y así poquito a poco se nos fueron acercando los joyeros de verdad, ¿no? Y ahora tenemos un pequeño espacio dedicado a ellas y a ellos, y arriba en la sala hacemos una exposición todos los años. El cuerpo como soporte, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, ellos no quieren a veces pero para mí, como decía María Belén Morales, es una escultura para llevar. A mí me encanta esa frase. I'm here just to set you free.
Estamos en el último espacio de Bronzo que vamos a ver, la sala de exposiciones, la única dedicada en exclusiva a la escultura en Canarias. Ventura Alemán, eres el tercer miembro de este proyecto. ¿Con qué filosofía nace este espacio? Bueno, nosotros siempre tuvimos el sueño de abrir un espacio de exposiciones. Desde que abrimos el taller, casi todas las fundiciones así potentes han tenido, en la península han tenido un espacio expositivo para escultura, ¿no? Y bueno, era uno de estos sueños cuando empezamos. En un momento determinado encontramos este local que tenía la posibilidad de hacer tienda y sala. La tienda nos abría la posibilidad de, digamos, de darle financiación a esto, porque la sala en sí queremos que sea un espacio fundamentalmente cultural, de promoción de la cultura, del arte, ¿no? Y bueno, hicimos este espacio que ha quedado, bueno, para nosotros es la niña bonita del espacio. Lo hemos mimado mucho para que sea como nos gusta a nosotros y como les gusta a los escultores, un espacio neutro, en el que se pueda hacer de todo, que se pueda clavar en las paredes, que se pueda hacer lo que quieran, porque muchos espacios están muy condicionados, si son espacios patrimoniales o si son espacios que hay que cuidar mucho, ¿no? Aquí se puede hacer lo que quiera. Y bueno, queremos que sea especialmente para la escultura. Inicialmente empezamos con esa idea y empezamos a abrirnos, digamos, hacia lo que es la joyería, porque la joyería nosotros la interpretábamos como una escultura en pequeño formato, hasta que nos encontramos con los joyeros de joyería contemporánea que nos dijeron que ellos eran un arte también, un arte en sí mismo, y entonces nos hemos metido ya con la joyería y la escultura, y también hemos hecho algunas incursiones en diseño y en artesanía creativa, digamos. Es una sala en la que el 3D se trabaja en todas sus maneras. Nos enfocamos sobre todo al arte objetual, pero también hemos tenido performance e instalaciones que bueno, que queremos que hagan ya más, ¿no? Porque nos gustan todas las formas del arte relacionadas con la escultura. Y en lo que tiene que ver de este espacio como un lugar de encuentro para la cultura, ¿cómo lo hacen? ¿Qué hay el programa en este sentido? Bueno, nosotros realmente al principio no sabíamos si íbamos a tener una agenda tan grande como para cubrir una programación, ¿no? La cartera, digamos, de artistas se nutre del propio taller, porque después de un montón de años, más de 30 años trabajando, conocemos a muchísimos artistas. Pero realmente la dinámica ha generado muchísimos nuevos contactos, ha enriquecido al propio taller en el sentido de que conocemos a mucha más gente, ¿no? Y la demanda es enorme. Pedimos proyectos y una vez al año decidimos un poco que haya una representación de distintas formas de entender la cultura en Canarias, que haya maestros, que haya nuevas aportaciones y que haya, bueno, eso, toda la variedad que podamos. Además también hacen fusión con otras artes. ¿Cómo se relaciona la escultura con otras disciplinas? Nuestra pelea constante es no abrirnos a las artes planas, digamos, a la pintura, al dibujo, a la fotografía, no porque no nos gusten, sino porque hemos intentado especializarnos en esto, es de lo que sabemos, es un poco de esto, de escultura, y ya nos cuesta mucho tener los criterios claros para este tema, ¿no? Pero bueno, nos conectamos con la joyería muchísimo, quiero decir, al principio era un juego, pero al final se ha convertido en un compromiso, ¿no? Y también tenemos mucha conexión con la poesía. Es una cosa que ha sido casi casual, pero la llamamos nuestra hermana en las letras, porque la escultura y los escultores y los poetas tienen mucha afinidad personal. Y entonces ha habido muchas exposiciones que hemos tenido, bueno, en concreto hay autores, Ana Lilia Martín, Román Hernández, han trabajado siempre con escultores, pero después nosotros hemos tenido ya exposiciones aquí en la que los poetas han venido a leer sus poemas y bueno, eso, la poesía es como nuestra hermana en las letras. Que Espacio Bronzo incluya también joyería me proporciona la coartada perfecta para hablar de un libro que trata sobre una notable esmaltadora y diseñadora de joyas, Maud Bonheur Westerdal, la creadora surrealista. La historiadora del arte Ángeles Alemán indaga en la biografía de esta artista, traductora y activista cultural francesa. Especialmente bucea en la primera mitad de su vida, marcada por la Segunda Guerra Mundial y por sus relaciones con personas como André Breton, Jacqueline Lamba, Pablo Picasso o el artista tinerfeño Óscar Domínguez, con quien además estuvo casada. Vino a Canarias para exponer su obra
y aquí acabaría casándose con Eduardo Westerdal. Pese a la felicidad de ese matrimonio, la preeminencia de Eduardo Westerdal ha eclipsado o ensombrecido de alguna manera la figura de Maud Bonheur Westerdal como artista y como mujer de su tiempo, algo que esta biografía, muy bellamente escrita, por cierto, viene a subsanar. El cuerpo sueña su forja infinita, y al despertar, el miedo nos recibe con su pan de mentiras. Habrá que despertar sin renunciar al sueño. La escultura se hermana en la poesía en que es poema objeto, volumen, tridimensión. Coge el silencio y lo transforma en corporalidad, que es un poco lo que también hace la poesía. Digamos de alguna forma que todos los campos del arte se mueven en el contexto de los protolenguajes y los metalenguajes, y ese es el punto que nos une a todas las disciplinas artísticas. Abrázame para sentirnos bosque. Iluminar al otro no es aplastar su sombra, sino reconocer la nuestra. Realmente yo no lo abordo como hacer poemas sobre las esculturas de otros. Me lo planteo como un diálogo entre dos potencias expresivas. Intento de alguna forma que haya una frescura entre su creación salvaje y la mía, y que juntas creen un entendimiento o una mirada que se conteste. La joyería contemporánea es una rama de la joyería que ya se lleva desarrollando hace muchísimo tiempo y viene más vinculado con lo que son los procesos de creación dentro de lo que es el lenguaje plástico, ¿no? Podríamos decir que podría ser la hermana pequeña de la escultura, ¿no? Pero no exactamente, porque tiene su propio lenguaje, ¿no? Así, durante todos estos años, pues cada vez nos hemos ido concentrando más y hasta llegar a un tipo de exposición como es esta. Antiguamente se vinculaba la joya con materiales preciosos, en la actualidad ya no, con lo cual lo interesante es que la pieza está pensada y hecha de arriba abajo por la persona, no es nada que pilles un cierre por aquí o es bisutería, da igual si es metal precioso o no, es la manualidad, ¿no?, lo que determina la joya. Y si a eso encima le añades el tema de los procesos plásticos, ¿no?, el tema de la idea, de desarrollar ideas, de querer contar algo, ¿no?, eso es lo que determina que es una obra, ¿no? Hablando de escultura en Canarias, ¿qué referentes tenemos aquí en nuestra historia de las artes? Bueno, Canarias tiene muchísimos buenos escultores. Nosotros tenemos una deuda contraída con Manuel Bettencourt, que ya murió, que un poco nos enseñó todo lo que sabemos de fundición y de pátinas prácticamente, porque él era un maestro en esa arte. Es una pena que no tenga un mayor reconocimiento porque es un hombre de una calidad tremenda. Pero después tenemos muchas más deudas, con María Belén Morales, con la que tuvimos mucha conexión personal y profesional, con Maribel Nasco, que aunque ella es pintora, ha hecho una obra en metal muy buena y con nosotros hizo las primeras incursiones en escultura. Bueno, hicimos y quiere hacer más. Inauguramos la sala con Gonzalo González, que es pintor, escultor, grabador, fotógrafo, desde todo. Con Pepe Abad, que es uno de los grandes escultores de Canarias, hemos hecho varias exposiciones, tanto de joyería como de escultura. Y después, referentes de los maestros antiguos, pero después está Medín Martín, Tomás Oropesa, Román Hernández, Ana Lilia, que son compañeros que estudiaron con nosotros. No faltan nombres propios, con estilos y formas propias entre los escultores contemporáneos en Canarias. Todos hijos de la misma tierra, pero padres de estilos y temas muy diferentes. Juan Carlos Batista mezcla en su obra naturaleza y destrucción humana. Ana Lilia Martín crea un universo de cuerpos a través de los que refleja sentimientos, sensaciones, belleza en todas sus formas, erotismo y reflexión a partes iguales.
Los cuerpos que esculpe Ana Lilia son distintos, por ejemplo, a los de Manolo González, cuerpos poderosos, musculados y realistas que desafían al viento. José Abad mezcla estas obras con estas otras. Su corpus artístico es tan voluminoso y su evolución tan amplia que encontramos en él ecos de una gran variedad de lenguajes. Lenguaje propio e inclasificable es el de Leopoldo Emperador, cuyo trabajo retuerce la forma hasta dominar el metal. Inabarcable es el arte de César Manrique, con por ejemplo sus juguetes del viento. El de Manrique es de esos nombres que no necesitan ser reivindicados, porque su obra, al igual que la de Martín Chirino, están establecidas en el imaginario popular del archipiélago. Mucha y muy rica escultura la que hay en Canarias, tal vez porque este terreno ha sido siempre fértil para hacer crecer la semilla que plantó hace 2 siglos José Miguel Luján Pérez. ¿Cómo está actualmente? ¿Cómo valorarías el panorama del arte escultórico en Canarias a día de hoy? La escultura es difícil que se abra un hueco en el mercado y hay una parte de la escultura que es la escultura monumental, que está en la calle, que está en las rotondas y todo eso, que sí tiene como cierto peso de negocio, ¿no? Pero lo que es la escultura que se hace en los talleres, la escultura que trabajan los escultores, los poetas de la forma, eso es más difícil de promocionar. A nosotros nos gustaría, por ejemplo, este espacio que tenemos aquí cerca, pues centros educativos, nos gustaría que los colegios se vincularan más con la sala, igual que los espacios como el TEA o como las otras galerías, que haya un acercamiento de los jóvenes, porque es la única manera de que el arte, digamos que sea una necesidad de la gente, ¿no? Si no se plasma así de esa manera. A mí lo que me falta, o sea, lo que yo noto es que casi todos los artistas que se dedican a la escultura lo hacen en un grado digamos, por auténtica vocación, por auténtica amor al arte, porque es muy difícil sobrevivir. La verdad que no te sé decir cuáles son las fórmulas de que eso no sea así, pero al margen de esa gran escultura institucional o de ciudad, ¿no? El apoyo a los creadores del día a día es lo que es más necesario.